Bendito y alabado seas por siempre. Gracias por la valiosa posibilidad que tenemos, Señor, de reunirnos, de volvernos a congregar, de estar unánimes delante de ti, delante de tu palabra. Señor, esto es magnífico, gracias. Permite también que entendamos por qué se nos fue prohibido no congregarnos y reflexionar acerca de ello y disfrutar el poder hacerlo. Señor, te pido que le des toda la fortaleza al predicador, que le des el denuedo, pero que la gloria sea para ti, Señor. Que mengüe su capacidad intelectual en el sentido de ser el único que puede predicar esta palabra. Señor, que mengüe el hecho de pensar que Él es el que predica. Te pedimos que sea mostrado Cristo en toda su extensión, lo maravilloso que es Él, su carácter, su gloria, su poder. Dale sí al predicador fortaleza, porque lo que se predica aquí es de eternidad. Lo que se predica aquí trasciende en las almas de las personas, las unas para alimentarlas, las otras para salvarlas, Señor. Así que gracias, Señor, por la posibilidad de que nuestro hermano nos pueda predicar, nos pueda enseñar, porque sabemos que viene de ti y que tu Santo Espíritu está entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días. Voy a levantar un poquitico esto. Espero, me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Como todos los domingos por la tarde, el pastor había abordado su bote, su lancha, para dirigirse a la pequeña iglesia que había dirigido durante 8 años, preparándose para predicar en el servicio de adoración de ese fin de semana. Al llegar al lugar, se inclinó para amarrar su bote en el muelle cuando 2 hombres se le acercaron y le exigieron que les llevara al otro lado del río. Los hombres no eran completamente desconocidos para el pastor. Ellos eran conocidos por su violencia, tanto de palabras como de comportamiento, y formaban parte de grupos armados ilegales. Estaban tratando de recuperar desde hace algún tiempo el control en la zona que este hombre pastoreaba, y el pastor fue el único que se opuso a la intrusión de estos grupos armados en la comunidad, y ese acto se volvería trágico ese domingo por la tarde. A plena luz del día y frente a todos los vecinos, los hombres a quienes el pastor le negó ayudarles a pasar al otro lado del río, le quitaron la vida de 2 disparos. Según se informa, estos hombres se alejaron despacio, lentamente, sintiéndose intocables. Habían asesinado a un pastor que se interponía en su camino. Según la hija del pastor, el asesino de su padre fue premeditado y fue llevado a cabo para impedir el avance del evangelio en esa zona. La influencia de este pastor allí ayudó a disminuir las actividades ilegales en el área. Además, dice la hija,
que fue asesinado para contrarrestar el número creciente de personas que estaban empezando a ir a la iglesia y por la oposición de este pastor a los grupos armados ilegales. Esa misma tarde, la esposa del pastor, que había sido su esposa por durante 25 años, junto con sus hijos y sus nietos, retiraron el cuerpo de su esposo y luego huyeron a un pueblo cercano para refugiarse. Esto no ocurrió en el África, esto no ocurrió en el Asia, esto ocurrió en Caucasia en el año 2018. Y esta es solo una de muchas historias. En una lista de los 50 países en donde es más difícil seguir a Jesús, en la que el puesto número 1 es el peor y lo ocupa Corea del Norte, para el año 2021 Colombia ocupó el puesto número 30. Siendo Antioquia y el Cauca los lugares con mayores índices de persecución a la iglesia cristiana. Antioquia y Cauca. La pregunta que nos surge en este momento es: ¿se ha olvidado Dios de su pueblo? ¿Está la iglesia en Colombia y en el mundo desamparada? Veamos qué dice la Biblia al respecto. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este versículo, mis hermanos, hace parte de la sexta visión del apóstol Juan. Por supuesto, no pretendo ser exhaustivo en el análisis del Apocalipsis, es imposible en este corto tiempo, pero en este versículo el tema central del libro de Apocalipsis se expresa de forma gloriosa y completa. Este solo versículo expresa toda la idea del libro de Apocalipsis. Recordemos que Dios y Jesucristo se revelaron a Juan por medio de un ángel mediador para manifestar las cosas que habrían de suceder pronto. Eso es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y desde allí se dirige a las 7 iglesias en la provincia de Asia Menor, ubicada en lo que se conoce hoy como Turquía. La pregunta es: ¿por qué se dirige el apóstol Juan o Jesucristo solamente a estas 7 iglesias? Pues bien, el número 7 en Apocalipsis va a significar la idea de algo completo. Es decir, Jesús se está dirigiendo a todos los creyentes en todos los lugares y en todos los siglos. Sus advertencias, sus exhortaciones, sus consolaciones están destinadas a la iglesia entera, en todo lugar y en todo tiempo. De manera que el mensaje de Apocalipsis es para todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, como dice en el capítulo 22, versículo 18.
La audiencia original de Juan se encontraba viviendo una terrible y cruenta persecución a manos de un emperador romano que se llamaba Domiciano. Domiciano demandaba adoración y demandaba honor divino so pena de muerte. Cuando las personas se dirigían a él en discursos o por medio de una carta, un escrito, debían comenzar con la frase Señor y Dios. Es más, algunos espectadores de los juegos en Roma que abuchearon el equipo de este emperador Domiciano fueron ejecutados por blasfemar de Dios. Así que el libro de Apocalipsis es la respuesta de Dios a las oraciones y a las lágrimas de los cristianos severamente perseguidos y exiliados en las ciudades de Asia Menor. Apocalipsis es la respuesta a las oraciones y a las lágrimas de los cristianos. No obstante, la aflicción a la que fue sometida la iglesia en los días del apóstol Juan es característica de la persecución que todos, según el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán a manos de este mundo. Juan Calvino comenta que aquellos que quieren escaparse de las persecuciones necesariamente tienen que renunciar a Cristo, porque Satanás es el eterno enemigo de Cristo y jamás dejará en paz a ninguno durante toda su vida, y siempre habrá hombres perversos que serán espinas en nuestro camino. De manera que el libro de Apocalipsis pretende consolar a la iglesia de Jesucristo en momentos de terrible angustia, persecución y matanzas. El libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, no pretendía ni confundir ni amedrentar a los creyentes. Por supuesto que se vale de un género literario que está lleno de símbolos, de figuras, pero que no pretenden confundir. Lo que pretenden es hacer el mensaje más memorable, más impactante, no confundir a su audiencia. Imagínense una comunidad de creyentes angustiados, perseguidos y que reciban un mensaje de consolación que ellos no pueden entender. No tendría ningún sentido. Las visiones del apóstol Juan no son palabras desordenadas, al contrario, su mensaje es inspirado por el Espíritu Santo y los creyentes deben tener oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto en mente, pasemos a considerar brevemente nuestro pasaje. En primer lugar, nos dice, pelearán contra el Cordero, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El apóstol Juan nos sitúa frente a un campo de batalla en el que, de acuerdo con el contexto de nuestro pasaje, se enfrentarán. Acompáñenme en el versículo número 1 del mismo capítulo 17, la gran ramera, quien es llamada también en el versículo 5, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Luego el versículo 3 nos dice que la bestia está, o la mujer está sentada sobre la bestia. Luego el versículo 10 nos habla de 7 reyes y el versículo 12 nos habla de 10 reyes que en el en el versículo 14 se enfrentan contra uno solo, el Cordero. Estos enemigos del Cordero y de los que están con él, es decir, los llamados, los elegidos y los fieles, tienen un solo propósito y es oponérsele al Cordero. Y para lograrlo, dice el versículo 13, que entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
De acuerdo con las Escrituras, este cordero del que nos habla Juan aquí es el mismo que Isaías 53 nos dice que fue llevado al matadero. Es el mismo que cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Cristo Jesús. Por otra parte, Juan describe a la bestia con los mismos términos que al dragón rojo en el capítulo 12, versículo 3. Acompáñenme rápidamente allá, por favor. Capítulo 12, versículo 3, donde dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o 7 coronas. De manera que este conflicto, este gran dragón escarlata es Satanás, de manera que este conflicto será entre Satanás, el dragón o la bestia, Cristo, el Cordero. Vamos bien, me van siguiendo, muy bien. Y los suyos, es decir, los llamados, los elegidos y los fieles. Pero esta batalla no comienza en Apocalipsis. Esta batalla comienza en Génesis. Por supuesto. De ahí la importancia de entender el libro de Apocalipsis a la luz de toda la Biblia y no separado o aislado de ella, ya que la escritura misma nos da la luz que necesitamos para iluminar cada símbolo y cada figura que vamos encontrando en este libro. Así pues, vemos que en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, Dios nos muestra su obra perfecta. El hombre gozaba de armonía con Dios, con la mujer, con la creación. No obstante, el capítulo 3 nos narra que la serpiente, que el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12 nos va a decir que es Satanás, es decir, la bestia, va a engañar primero a Eva, ¿verdad? Y luego Eva va a inducir a su marido a desobedecer de la misma manera. Ambos terminan comiendo el fruto prohibido, desobedecen al Señor. Y es ahí cuando Dios pronuncia su sentencia contra la serpiente y le da al hombre la más hermosa e invaluable promesa, es decir, la simiente de la mujer. ¿Lo recuerdan? Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta simiente de la mujer sabemos luego que por la misma escritura será Cristo y él pisará mortalmente la cabeza de la serpiente. A partir de ese momento comienza la enemistad entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, y con este contexto en mente pasemos a considerar entonces cada uno de los enemigos que el capítulo 17 nos menciona, los enemigos del Cordero y de su pueblo liderados por Satanás. En primer lugar, vemos a la gran ramera o Babilonia la Grande, en el capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Para poder entender correctamente el significado de este símbolo, debemos tomar el nombre de esta gran ramera que se nos menciona en el versículo 5, Babilonia la Grande. En el capítulo 10 de Génesis, no vayamos allá, luego pueden revisarlo, en el capítulo 10 de Génesis se nos cuenta la descendencia de los hijos de Noé. Se nos dice que luego de que él bendijera a Sem y Jafet y maldijera a Cam por el pecado que cometió contra él, por la línea de Cam vino Cus. Y Cus a su vez engendró un señor que se llamó Nimrod. Muy bien. Nimrod significa rebelde o nos sublevaremos o nos rebelaremos. Y apunta a un tipo de resistencia violenta contra Dios, el nombre Nimrod. Y luego el mismo capítulo nos dice que Nimrod fundó a Babel. Es decir, el que se rebela
funda a Babel, la cual desde el tiempo de Nimrod en adelante va a ser en la escritura el símbolo del poder del mundo en hostilidad contra Dios. Y de hecho, el capítulo 11 de Génesis, que nos cuenta la historia de la Torre de Babel, nos narra el primer acto de desobediencia, de rebeldía, de orgullo, de soberbia de este pueblo, de la descendencia de Nimrod, Babel. Mucho después, Babilonia se convertiría en un poderoso imperio que sería Nabucodonosor, uno de sus monarcas más conocidos, y que fue quien llevó al cautiverio al pueblo judío. Así que cuando el apóstol Juan le dice a esta audiencia la ramera, Babilonia la grande, para ellos ese símbolo era claro como el agua. Y además sabían que no podían interpretarlo de una manera literal, porque para este momento, como en los 90 después de Cristo, ya Babilonia estaba completamente destruida. Entonces no podía estar hablando pensar en esa antigua Babilonia loca de placer, arrogante, presuntuosa, opuesta a Dios. Pero luego Juan añade más detalles respecto a esta gran ramera. En el versículo 3 del mismo capítulo 17 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Con la ayuda de una antigua moneda romana que retrata a la diosa Roma sentada sobre 7 colinas, se ha interpretado que esta referencia a Babilonia en ese momento estaría refiriéndose a Roma. Así lo entendieron ellos a causa de esta imagen. Para entonces Roma era esa ciudad imperial que atraía a los reyes de todas las naciones, con sus placeres, con su arte, con su comercio, y hasta los santos eran despedazados en su circo para la diversión, para el pasatiempo público. Es ahí cuando el versículo 6 de este capítulo nos dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así que el propósito de esta gran ramera era guiar al pueblo lejos de Cristo, que es exactamente lo opuesto a la iglesia, que pretende atraer los hombres a Cristo. Luego Juan explica que las muchas aguas sobre las cuales está sentada esta gran ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, oleadas de humanidad bajo su control. De manera que Babilonia, vista así, es la Babilonia pasada, es la Babilonia presente y sería la Babilonia futura. Porque a lo largo de la historia seguimos viendo naciones embriagadas de placer, de orgullo, de soberbia y levantadas contra Dios, levantadas contra el Cordero. Su forma cambia, pero la esencia permanece. Es el mundo como epicentro de la fascinación, como la personificación de eso que Juan va a decir: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esta mujer seductora y mentirosa ha estado al servicio de Satanás no solo en la época de Juan, sino desde el momento mismo de la caída en Génesis. Sin embargo, esta ramera no permanecerá en pie para siempre. En el último día, cuando el Cordero regrese en juicio, Babilonia, en su forma final, cualquiera que sea que tenga para entonces, caerá definitiva y estruendosamente.
Veamos el capítulo 18, versículos 1 y 2. 18, 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Es un final terrible, es un final trágico e imparable. Por otro lado, el capítulo 17 nos habla de 7 reyes. 7 reyes. En el versículo 9 y 10 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En este punto es muy importante tener en cuenta que el Apocalipsis debe entenderse teológicamente. No es un estudio histórico, no es un estudio político, no es un estudio geográfico, y para explicar qué rey, ni tampoco para explicar dónde gobernó, ni tampoco para explicar bajo qué circunstancias, ya que el apóstol Pablo describe una realidad que comprende a todos los gobernantes en todas las épocas. Por tanto, esas 7 cabezas, dice el mismo apóstol Juan, poseen un doble significado. Por un lado, como ya vimos, significa 7 montes o simboliza 7 montes, los cuales vimos que se han interpretado como las 7 colinas en Roma. Pero por otra parte, representa también, según el versículo 10, 7 reyes. Y para entender esto es muy importante, y luego ustedes pueden revisarlo en su casa, leerlo a la luz de Daniel capítulo 7. No vamos allá, pero según Daniel, entendemos que los reyes representan a sus reinos, es decir, nos actúan de manera individual, actúan en representación de un reino. Y del mismo modo, a la luz del Antiguo Testamento, los montes simbolizan el poder político. De acuerdo con el Antiguo Testamento, los montes representan el poder político. De manera que el simbolismo de los 7 montes va a apuntar a poderes mundiales que tienen su lugar en la historia. La mujer no está sentada en colinas o en montes literales, sino que se coloca por encima de imperios mundiales que están dirigidos contra el reino de Dios. Así que hablamos de diferentes personificaciones, por decirlo de alguna manera, de la bestia en el transcurso de toda la historia. No obstante, todos los imperios que se han levantado y se levantan contra Dios y su pueblo son derribados. En cambio, el reino de Dios ha permanecido, permanece y permanecerá para siempre. De hecho, Juan nos dice que 5 de estas 7 cabezas ya han sido derrotadas. Nos dice que una es, y probablemente se está refiriendo de acuerdo al mismo contexto a Roma, y nos dice que una aún no ha venido, la cual podría verse como una referencia a todos esos gobiernos anticristianos desde el momento de la caída de Roma hasta el momento del día final. Pero también nos dice el apóstol Juan que es necesario que dure breve tiempo. Es decir, la batalla, mis hermanos, terminará pronto. Luego, en el versículo 12 nos habla de 10 reyes. Leamos el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino,
pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El número 10 en Apocalipsis siempre se relaciona con Satanás y sus secuaces, siempre. Por otra parte, en las visiones de Daniel se nos habla también de una bestia con 10 cuernos, los cuales son 10 reyes que vendrán del reino de la bestia, el cual se levantan contra Dios. No estamos hablando de bestias literales como monstruos ni nada. Recuerden que es un lenguaje simbólico que el apóstol Juan usa para que en nuestras mentes ese mensaje sea impactante y para que lo podamos recordar mejor. Más, dice en Daniel luego, pueden leer el capítulo 7, que él le quita el dominio y destruye para siempre a esta bestia y a estos reyes malvados. De manera que en nuestro pasaje, estos 10 cuernos serían reyes al servicio del malvado. Reyes al servicio de los propósitos de Satanás. Y están unidos, según el versículo 14, todos unidos en cuanto al propósito de cumplir la orden que les dé la bestia, es decir, el anticristo. Y para tal fin, estos reyes se valdrán del arte, de la educación, del comercio, todo lo que les sea útil para alcanzar los propósitos de Satanás. Ellos desean su propia grandeza en oposición a Cristo, y para lograr tal fin están dispuestos a entregarle su poder y autoridad a la bestia. Sin embargo, nos dice Juan ahí en el versículo 12, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, no reciben su autoridad de la bestia, reciben su autoridad de Dios. Ya que, según nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que Dios da poder a Satanás y a sus secuaces y les permite llevar a cabo sus malvados planes dentro de los límites que Él mismo estableció. Además, cuando nos dice que recibirán autoridad por una hora, no debemos entenderlo tampoco como 60 minutos literales, ¿verdad? Lo que nos quiere decir el apóstol Juan es que será por un espacio de tiempo pequeñito, muy breve, muy breve. Del mismo modo, es muy importante que no caigamos en el error de tratar de adivinar quiénes serán estos reyes. ¿Será el presidente tal, que eligieron un presidente negro, que un papa Jesús? No, nada de eso, ya que el texto no nos lo dice. El texto no nos dice nada al respecto. El propósito de Juan es mostrarnos los diferentes poderes anticristianos que se unirán para pelear contra el Cordero. Su interés no es el cuándo, su interés no es el dónde. Él omite los detalles, él solamente nos da un cuadro general. Todo lo que necesitamos saber es que a lo largo de toda la historia, el Cordero ha vencido. Vence y vencerá. Y vencerá toda forma de poder anticristiano. No va a haber ideología, no va a haber poder del anticristo, sistema gubernamental, absolutamente nada que pueda oponérsele. Todo el reino del anticristo cae y esto será manifestado en toda su plenitud cuando el Cordero regrese en gloria sobre el caballo blanco. Ese será el último día del anticristo, al final de la historia del mundo. Tal vez ahora nos pudiera parecer que las fuerzas del anticristo han ganado dominio. Tal vez nos parezca que el anticristo ha salido victorioso, que vemos persecución, mártires. Pero mis hermanos, su absoluta y completa caída es imparable.
La bestia en cada forma y en cada personificación va a la perdición y con ella todo su imperio anticristiano. Leamos por favor en el capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11, nos dice el apóstol Juan: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 13, estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para reinar con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había venido, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. No es un buen final. Ahora bien, ¿por qué la victoria del Cordero, mis hermanos, es segura? Veamos en el versículo 14 del capítulo 17 nuevamente. Regresemos a nuestro texto. ¿Por qué la victoria del Cordero es segura? Nos dice el apóstol Juan: porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Cristo, al triunfar sobre Satanás con su muerte y resurrección, es el vencedor. Cuando las fuerzas que lidera el anticristo libran la guerra contra el Cordero, están condenadas, mis hermanos, a una derrota aplastante. Esto no es simplemente una profecía, mis hermanos. Esto es una garantía de lo que sucederá. El emperador Domiciano demandaba ser llamado Señor y Dios, ¿verdad? Mas para los cristianos solo había un Dios y un Señor, Jesucristo el Cordero. Y ellos estaban dispuestos a morir como mártires antes que negar a su Salvador. Juan nuevamente usa un lenguaje del Antiguo Testamento en el cual se exalta a Dios el Padre como Señor de señores y Rey de reyes. Miremos por favor Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio 10, 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Quién? Jehová vuestro Dios. Sin embargo, Juan va a otorgarle ese título al Cordero: el Rey de reyes y Señor de señores. Esto expresa, mis hermanos, autoridad. Ese título expresa soberanía, indica poder, indica majestad. Así que toda nación, todo gobernante, todo pueblo están sujetos a Él, al Cordero, al Rey de reyes y Señor de señores. Cualquiera que haga parte del mundo angélico, del mundo humano, que decida pelear contra Él, se halla, mis hermanos, en una batalla perdida y se halla frente a una destrucción total. La figura de ese Cordero como un poderoso conquistador es una de las preciosas y más asombrosas paradojas del Apocalipsis. Un cordero
que es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora bien, el Cordero no está solo. Revisemos nuevamente en el capítulo 17, versículo 14. Dice, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Esos son los llamados con ese llamamiento interno, eficaz, que hace Dios por medio de su Santo Espíritu, que condujo a cada creyente de una manera irresistible a la salvación, que quitó el velo y permitió ver la hermosura del Cordero y no pudo resistirse venir a él. Esos elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación y para victoria en él, los cuales, como evidencia externa de esa adopción como hijos, son fieles al Cordero y fieles a su palabra, aún en medio de la aflicción. Así que Apocalipsis atribuye la victoria tanto a Cristo como a sus seguidores. Si bien las fuerzas de Satanás destruyen las vidas del pueblo de Dios, si bien las fuerzas de Satanás persiguen a los que son fieles hasta la muerte, mis hermanos, la victoria final pertenece a Cristo y a los fieles. Mis hermanos, Dios nunca abandona a su pueblo. Ustedes hacen parte de... Es alentar, es consolar a los creyentes en sus luchas contra Satanás y sus huestes, pero también es exhortarles a perseverar hasta el fin sin desfallecer. Aún en medio de la más dura persecución, en medio de este conflicto cruento y terrible donde tantos mártires han perdido la vida, Cristo es quien triunfa y Satanás es quien queda derrotado. Aun cuando Satanás hagan la guerra con su ejército contra todos los santos en la tierra, aunque nos causen sufrimiento, opresión, persecución, muerte, es Cristo quien vence. Es Cristo quien alienta a su pueblo a que resista los ataques del malvado, porque también nosotros reinaremos con él. Nos sentaremos en su trono, dice Apocalipsis capítulo 3. Jesús ofrece consuelo a todos los creyentes porque él ve sus lágrimas y las enjuga. No cesemos de orar, mis hermanos, no cesemos de orar por la iglesia en Colombia y en el mundo. Todos los días tengamos la iglesia de Cristo en nuestras oraciones. Dios escucha las oraciones de su pueblo y responde. Los santos que mueren en el Señor son llamados bienaventurados porque sus buenas obras no quedan en el olvido. La sangre de los mártires será vengada. Los santos vestidos de ropa blanca estarán presentes en la boda del Cordero. Ahora bien, alguien aquí puede decirme, bueno, nosotros en la ciudad no tenemos esa clase de problemas, podemos vivir nuestra fe en paz, no nos persiguen grupos al margen de la ley. Amados hermanos, las ciudades no están libres de la persecución. Toda la maquinaria anticristiana está operando con violencia en las ciudades a través de ideologías contrarias a los principios de las Escrituras. Incluso han llevado a la cárcel a los creyentes que se niegan a consentir tales prácticas. Ahí es cuando los pastores deben pararse firmes a defender su grey. Y ni hablar del desprecio de los cristianos en las universidades, por ejemplo. Las burlas en el lugar de trabajo. ¿Cuántas familias no nos han rechazado
por haber abandonado la religión tradicional en la casa y por habernos hecho protestantes. Además, debemos considerar que la persecución no siempre viene con espada. La persecución no siempre viene con espada. La seducción de la Gran Babilonia es otra de las estrategias del enemigo. La televisión, la música, la moda. Y con esto no quiero decir de que no podamos ver absolutamente nada o escuchar absolutamente nada, pero todo debe pasar por el filtro de la Escritura. Porque la seducción de la gran ramera nos bombardea permanentemente y procura que como cristianos naturalicemos el pecado, normalicemos el pecado. Esa es una forma de persecución. Son medios que usa el enemigo para distraer y para apartar a los hombres de Cristo. Y los seduce con discursos de amor, de inclusión, de respeto. Lo triste es que muchos cristianos, debido a la presión, han cedido, han comprado tales ideologías, han abrazado estas narrativas del mundo. Toda esa es la maquinaria del anticristo contra la iglesia. Pero, aunque Satanás se oponga al avance del evangelio y al crecimiento de la iglesia en todo el mundo, como vimos, su poder es limitado y llegará el momento en que acabará, cuando él y sus aliados sean arrojados al lago de fuego y azufre. Por lo tanto, mis hermanos, no paremos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. No paremos de extender el reino de Dios sobre esta tierra, predicando el evangelio como escuchábamos ahora, aún sin palabras. Cristo ya consiguió la victoria para su iglesia. Cristo llevará a su pueblo a un estado de bienaventuranza eterna en el que ustedes serán la esposa y él será el esposo. Las bodas del Cordero, cuando le veremos cara a cara. Mis hermanos, nuestro buen Dios no solo sabe lo que va a pasar en el futuro, Él controla la historia humana, la cual Él mismo ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Todo está yendo hacia el destino que Él soberanamente ha elegido. No somos barcos a la deriva, no estamos sin puerto seguro, y este hecho debe ser sumamente consolador para cada uno de nosotros, pues podemos mirar al futuro con absoluta confianza, sabiendo que nuestro Dios lo controla todo y sus vidas, mis hermanos, no están fuera del control amoroso y paternal de nuestro buen Padre. Ahora bien, pero si alguien que me escucha no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ni ha confesado al Cordero como su Rey de Reyes y como su Señor de Señores, amigo, tal consuelo, tal esperanza no es para ti. Sufrirás el mismo final que Satanás y sus secuaces, el lago de fuego y azufre. Así que, amigo, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pon toda tu confianza en Él, renuncia a tu propia justicia y aférrate a la justicia de Jesucristo. Así podrás disfrutar del gozo de la reconciliación con el Padre y en el día final la victoria del Cordero, la cual Él comparte con los llamados, los elegidos, pero los fieles. Solo a Dios sea la gloria. Oremos.
Padre, gracias por esta bendita esperanza. Gracias por este bendito consuelo en medio de las aflicciones y las turbulencias de este mundo. Gracias, Señor, porque cuando parecemos desamparados, tú estás con nosotros. Gracias porque cuando todo parece oscuro al frente, tú caminas a nuestro lado y tu Santo Espíritu nos guía y nos ayuda en nuestra debilidad. Te rogamos por tu iglesia en el mundo, de manera especial en Colombia. Padre Santo, guarda a los tuyos, guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos de las maquinaciones del diablo. Ayúdanos y danos la gracia para permanecer firmes hasta el final, confiando en que tú has vencido y que solamente estamos a la espera de ver manifestada plenamente tu victoria sobre tus enemigos. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tal victoria. Gracias por tu gracia. Merecíamos el lago de fuego y azufre, pero tú nos has mirado con agrado, nos has mirado con ojos de misericordia. Y si nos llamaste a esta bendita salvación, no nos dejarás abandonado en este mundo. Ayúdanos, Señor, que nuestros pies no resbalen, que no se aparten ni a diestra ni a siniestra, sino que continuemos caminando en tus pisadas para tu gloria y honra, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.